Capítulo 6. Hazlo. Consígueme el momentito, por favor. Deuteronomio capítulo 6 dice así. ¿Lo tienen por allá? Bien. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masac. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Oramos. Padre, queremos darte gracias, alabar y bendecir tu nombre. Agradecerte porque nos recuerdas estas palabras. Sé que son muy viejas para nosotros. Miles de años atrás fueron pronunciadas. Pero como tú nunca pasas de moda, como tu verdad trasciende y permanece,
Estas palabras siguen estando vigentes, sus principios de equidad, sus mandamientos de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, de temerte a ti y solamente servirte a ti y no tentarte. Eso está muy vigente. Y así como el pueblo de Israel debía, Señor, explicar a sus hijos lo que significaban los mandamientos y por qué guardarlos, así nosotros también hemos de recordarlo y recordarle a nuestros hijos, recordar a nuestros corazones que éramos esclavos, no de Egipto, sino del pecado y de Satanás, y que tú nos libraste de sus fauces y nos trajiste a ti, nos liberaste para que ahora podamos amarte, temerte y bendecir tu nombre. Gracias por librarnos de aquel que nos ataba a perdición eterna y nos has llevado ahora a aquel, a Cristo Jesús, que alza nuestra mirada y nos lleva a vida eterna. Por eso hemos de amarte. Y te ruego que hoy, una vez más, nos ayudes a entender las cosas de esa manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra clase de discipulado inicial. Recuerden que estamos siendo discipulados. ¿Quiénes? Todos, especialmente los aspirantes a la membresía. Y por eso quisiera que siempre su atención esté al máximo, sus notas siempre consultadas y su amor y deseo por crecer siempre presente. Estamos hablando de las responsabilidades corporativas y luego pasamos a las responsabilidades privadas. Y quisiera que repasemos rápidamente este asunto. En primer lugar, hablábamos de nuestras responsabilidades corporativas, que son, ok, eso es con respecto a nuestras responsabilidades privadas y personales. Tienes razón, pero en las corporativas lo sistematizamos de una manera diferente. Muy bien, ¿cuál? Asistir a las reuniones congregacionales. En segundo lugar, muy bien. En tercer lugar, preservar la paz. Excelente. En cuarto lugar, ¿cómo? Muy bien. ¿Qué más? La que a ustedes no les gusta. Hablaste desde el corazón, ¿verdad? Sumisión a la labor pastoral. Y en quinto lugar, sostenimiento económico de la obra del Señor. Asistencia a las reuniones congregacionales, la búsqueda de la comunión cristiana, la preservación de la paz, la sumisión a la labor pastoral, el sostenimiento económico de la obra del Señor. Lo explicamos ya. Ahora vamos o estamos viendo las responsabilidades privadas, que las sistematizamos o la ordenamos en tres. Dentro de nuestras responsabilidades privadas tenemos las responsabilidades personales, las responsabilidades familiares y las responsabilidades para con los incrédulos. Todo esto es privado. Tú tienes una responsabilidad privada con tu familia, ¿verdad? Que no tiene que ver en ese sentido directamente con la comunión de toda la iglesia. Pero también tienes una responsabilidad para con todo o todas las personas, con tu prójimo, con los incrédulos. Y a repasar nuestras responsabilidades personales dentro
de nuestras responsabilidades privadas, hablamos que se espera de nosotros una obediencia universal a la palabra de Dios. No ser selectivos en nuestra obediencia, sino una obediencia completa. Luego vimos que dentro de nuestras responsabilidades personales estaba el uso o está el uso correcto de la libertad cristiana. ¿Sí? De la libertad cristiana. Pensar en cómo, cuándo y cómo hacemos las cosas, o cuándo y cómo requerimos alguna cosa de mi hermano, sabiendo que quien compró y es dueño de nuestras conciencias es Cristo. Él es el único que tiene derecho de imponernos mandamientos y decirnos qué es malo y qué es bueno. Y en tercer lugar, como bien nos recordaba Eglé, el uso adecuado de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Ok, orar, leer las escrituras y en tercer lugar, ¿ah? ¿Qué? Culto de oración, ok, eso está dentro de la oración. Muy bien, Nelly, excelente. La observancia correcta del día del Señor o día de reposo. Eso lo dio el hermano Néstor, por eso yo pasé muy rápido por allí. Alguien dijo con respecto a estos medios de gracia. Los medios de gracia deben ser administrados fielmente por la iglesia. De esto depende toda la vida suya como cuerpo y su influencia en el mundo también. Estos medios, como operaciones del Espíritu Santo, producen fe y la mantienen. Por tanto, el miembro de la iglesia tiene la obligación dada por Dios de hacer un uso adecuado de ellos para tener y mantener dicha fe. ¿Cómo se mantiene la fe? Haciendo un uso adecuado. Después de dice la cita, continúo con la cita, después de la reforma religiosa del siglo XVI, el descuido de los medios de gracia era motivo para la excomunión, porque el creyente se hacía irresponsable en cuanto a su vida espiritual. Vea lo importante de cultivar los medios de gracia, de cultivarlos. Una ilustración que ayer daba en San Carlos, mientras estaba en una reunión, en una conversación con un aspirante a la membresía, les hablaba de la oscuridad que trae estar sin la Biblia. Imagínense en un momento, en un contexto donde no se tiene la Biblia. Las personas hacen conforme a sus pasiones, donde no se tiene una ley, donde no se tiene un sistema que regule la maldad de los hombres. Pero Dios ha dado faros de luz, y eso es los principios del Evangelio, su palabra, y podemos decir que también son faros de luz, hombres que predican la palabra y que instan a las personas a temer a Dios y apartarse de sus maldades. Pero si no está esa luz, están sumidos en la oscuridad. Por eso es que antes de la Reforma Protestante del siglo XVI se decía que estaba en tinieblas, porque la gente común no tenía un acceso directo a la palabra de Dios, solamente el clero, aquellos que pertenecían a la iglesia romana. Y la Biblia la tenían solamente en un acceso en latín. ¿Qué pasa? Viene la Reforma Protestante y surge aquel famoso dicho, Pax tenebrae lux. Después de las tinieblas, luz.
Eso tuvo repercusiones sociales, políticas, económicas, en la salud y en todo, en la educación y en todos los sectores de la sociedad. Tener acceso a la Biblia en los diferentes idiomas del momento, alemán, inglés y en España o español, el español, no, el castellano, o aquella famosa traducción de Reina y de Valera. Entonces, mi punto es exaltar el hecho de que Dios nos dio la gracia de tener faros de luz que iluminen nuestra oscuridad. Si nosotros descuidamos eso, estamos prefiriendo las tinieblas. Si no tenemos esa luz encendida en nuestra mente, rumiando la palabra, leyendo la palabra, orando al Señor, estamos desprotegidos. Ahora imagínense lo que Dios quiso hacer dando un faro inmenso de luz cada día del Señor, cada día del reposo. El Señor nos regaló un momento donde alumbrar nuestras conciencias para que no sigamos desordenadamente nuestros caminos. Y si nosotros lo rechazamos, entonces estamos sumidos o vamos a estar sumidos en tinieblas. No leemos en la casa, no leemos aquí, no oramos en la casa, no oramos aquí, indiferentes a muchas cosas, entonces vamos a estar sumidos en tinieblas. De allí que esta cita anónima destacara que luego de la reforma religiosa del siglo XVI, cuando los cristianos o los que se hacían llamar cristianos descuidaban los medios de gracia, era una manera o era algo que era suficiente para disciplinarlos. Porque la disciplina promueve, una vez más, el bien en nuestras almas. Pero luego de eso, de hablar de esas responsabilidades personales, de guardar los medios de gracia, hablamos de las responsabilidades familiares. Dentro del mundo cristiano, no solamente hay cristianos y ya, hay cristianos que son padres, cristianos que son madres, que son hijos, ¿verdad? Son abuelos, que son tíos. Por lo tanto, Dios también ha revelado la manera que espera que los padres se comporten y vivan para su gloria, que los esposos se comporten, que las esposas se comporten. Hemos visto el esposo o las responsabilidades como esposo, hemos visto brevemente las responsabilidades como esposa y quedó una pregunta latente la semana pasada. Si mal no recuerdo, la hermana Clara preguntó, mira, ¿qué pasa entonces si yo me debo sujetar a mi esposo, pero mi esposo no es cristiano y no me deja venir a la iglesia? La respuesta, de una manera más breve, es: Dios nos gobierna a través de las autoridades que ha puesto sobre nosotros. Y aunque es importante obedecer a Dios antes que a los hombres, puede que Dios te esté dando la oportunidad de tú actuar de una manera humilde, orar y trabajar con el corazón de tu esposo para acercarlo a la fe. En otras palabras, una respuesta directa yo creo que sería deshonesta. Decirle simplemente, bueno, nada, tú revélate y vete a la iglesia. Ay, suena bien, pero ¿qué está pasando? No es considerar los factores internos y el negarse que puede tener la esposa para ayudar a que su esposo vea a Cristo, considerando que hay una cosa que nadie puede quitarnos y es la adoración a Dios. En el libro de 9 marcas, hablando de un miembro saludable de la iglesia local, cuando habla de un miembro comprometido, destaca la idea de reunirse como iglesia. Y cuando él está explicando eso, él les recuerda a los hermanos, o nos recuerda a través del libro, que hay muchos hermanos que no tienen el privilegio de reunirse todos los domingos. Ejemplo, algunos que están enfermos, otros que están lejos o que están en persecución, algunos que están de misioneros
solos y no se pueden reunir con nadie más y se quedan allí guardando su día y adorando al Señor. Por eso, pues como nadie nos puede quitar la adoración, es algo importante considerar que esos temas que son extraordinarios, no es la norma, no es lo común, deban tratarse conforme a lo que son, de una manera cuidadosa, con tacto, viendo el carácter de cada una de las personas involucradas. No es diferente con respecto a la otra cara de la moneda, es decir, soy cristiano, mi esposa no lo es y yo quiero ir a la iglesia y yo quiero que ella me acompañe porque Dios espera de mí, como leímos en Deuteronomio 6, que le recuerde la palabra de Dios. ¿Qué hago, pastor? ¿Le pongo una cuerda en la cintura y me la traigo amarrada? ¿Le pongo una en la oreja? ¿O como le ponían a los cerdos y a los bueyes, en la nariz? ¿Cómo es mi actuar? Y si lo notan, el ejemplo de Dios a través de cientos, de decenas de siglos, fue de pastorear, fue de amar, fue de cultivar. Dios literalmente en estos términos cautivó a su pueblo, como lo vamos a ver hoy en la predicación. Y si el hombre que es cristiano y su esposa no lo es, tiene el fuerte deseo de que su esposa vaya con él a la iglesia, no debe hacer uso de su liderazgo de una manera agresiva para demandar de ella que sea cristiana. Los tiempos de la Inquisición pasaron. Lo que sí debe hacer es que su ejemplo, su amor por ella, debe ser tan inmenso que debe persuadirla de que es mejor que esté a su lado adorando al Señor, porque Dios ha cambiado su vida. Pero si es un hombre que no muestra ningún tipo de cambio y quiere llevarla de una manera legalista a la iglesia, entonces los frutos no permanecerán. Está extralimitándose en algunas cosas. Ahora bien, hay otros factores que pueden estar involucrados. Insisto, es un caso que puede ser o que suena extraordinario. Hay que evaluar cada situación. Pero lo que yo quisiera que ustedes tuviesen en sus mentes es que tu ejemplo, tu predicación, tus oraciones comunican lo importante que es este tiempo. Y si tú puedes pastorear a tu esposa como un hombre que tiene una esposa que no es cristiana, si puedes amarla, si puedes cuidarla, si ella ve ese cambio en ti que solamente Dios pudo hacer, entonces eso será un elemento importante para que el Señor entonces obre en su corazón y ella pueda venir. Eso no quiere decir que nosotros no insistamos en que venga cuando ella no quiere venir. Podemos insistir, mi amor, me gustaría, me encantaría que tú vinieras conmigo. Supongamos entonces, en ese caso, que está como más fácil, que los dos somos cristianos, pero mi esposa no quiere ir a la iglesia. Bueno, ya con la luz que tienen ambos, tú debes también entonces hacer uso de tus libertades pastorales para hacerle ver a través inclusive de la amonestación que Dios demanda eso de nosotros como cristianos. Ya no se trata de una persona que está ciega, sino una persona que ve la luz e insiste en no obedecer, no a su esposo, sino a Dios, al Señor. Quita eso la responsabilidad del hombre de tener que pastorear su casa. No, al contrario. Mientras más pastoree su casa, mientras más ame, mientras más dirija por la palabra de Dios, entonces su esposa estará más persuadida de que es mejor estar un domingo en la mañana, un miércoles en la noche, orando, que en casa, distrayéndose, peleando o invirtiendo su alma en otras cosas que van a ser para su deterioro. El esfuerzo vale la pena. Entonces, todo termina en que, según los roles y las responsabilidades que Dios le dio a cada uno, entonces
inclinemos nuestros corazones a amar y a destacar la fuerza que hay en el amor para guiar a la persona que amamos a lo bueno. En este caso, que fue la pregunta puntual, venir a la iglesia. Venir a la iglesia. Bueno, pastor, pero mi esposa nunca quiere venir porque ella no es cristiana y bueno, yo les invitaría, aunque efectivamente los no cristianos no quieren nada con Dios, pero las personas naturalmente son sensibles al amor. Y aunque en primera instancia tu esposa no quiera venir por Dios, va a querer venir por un hombre que la ama, que la cuida, que establece un liderazgo no simplemente romántico, sino firme, de establecer los criterios, pero que también conduce con una aptitud delicada, tratando como a vaso más frágil. Si eso no existe, nadie va a querer seguir un hombre como ese. ¿Ok? Entonces hay espacio siempre para ser firmes, hay espacio para ser indulgentes, inclusive en algún momento hablando de algunas cosas que los no cristianos no quieren. Y hay espacio también, siempre va a haber el espacio para pastorear. ¿Ok? Entonces no es algo que simplemente, bueno, oblígala a venir, o oblígalo a venir, o revélate. ¿Qué está pasando? Vamos a tratar las cosas con sabiduría, con tacto, y que el Señor prospere eso. Va a existir momentos donde el hombre definitivamente no quiere que la mujer vaya. Ya tomamos otras medidas, donde es necesario obedecer a Dios y a los hombres, siempre. Lo mismo de la otra parte. Entonces espero haberle dado luz, pero por ahora, si se le va a quedar en su mente algo, es que Dios espera que nosotros nos demos para ganar el corazón de nuestros cónyuges, que amemos en paralelo de la exigencia que damos. Pero también hay otro rol importante, ¿ok? Otro rol importante dentro de nuestras responsabilidades privadas y personales, y es el de padres. Padres. Cuando hablo de padres aquí, me refiero a el hombre y la mujer. Padres. ¿Ok? Dios ha puesto responsabilidad sobre sus hombros. Una vez estaba en Guacamaya con un amigo y el niño del amigo no quería como que quitarse los zapatos y andar en la tierra. Y una de las cosas que destacaba con esa actividad y otras, mi amigo con su hijo, era: si tú quieres, lo haces, si tú lo deseas. Y estaba poniendo una responsabilidad inmensa sobre los hombros de un niño de 5 años, 4 años. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. Y eso suena muy bonito en el entorno de la psicología actual. Darle las libertades y nunca decirle que no a los niños. Si dices que no, estás coartando su crecimiento y su desarrollo en la sociedad y su libertad para tomar decisiones, porque cada uno debe tomar las decisiones que quiera. Y cada uno debe, los más evangélicos, deben decidir por Dios voluntariamente, porque la salvación no es comunitaria. La salvación no es una herencia, ¿cierto? Y por eso dicen que entonces debemos dejar que ellos decidan solos. Pero, un gran pero, enorme pero, debemos considerar que Dios nos ha puesto como padres para guiar a nuestros hijos a la verdad, para cuidar a nuestros hijos. Y nosotros, como hijos de Dios, siendo Dios nuestro Padre, Él no ha tenido escatimo de decirnos no. Y lo dice muchas veces en los 10 mandamientos: no matarás, no mentirás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te inclinarás a otros dioses, no, no y no. Él es la verdad y sabe lo que tiene que decirnos para regularnos. No es diferente para con nuestros chamos o nuestros hijos.
El libro de orden o algunos artículos de las constituciones de las iglesias locales tienen párrafos como estos. El esposo y la esposa se involucrarán en la crianza de los hijos. ¿Qué harán el esposo y la esposa? Involucrarse en la disciplina del Señor, dándoles un buen ejemplo. ¿Cómo? Dándoles un buen, instruyéndolos conscientemente en las escrituras y con toda sabia y firme disciplina, incluyendo la aplicación en amor del castigo corporal cuando sea necesario. Entonces, el deber paterno incluye tres aspectos distintivos. Tres aspectos distintivos. Uno, ejemplo piadoso. Un padre da un ejemplo. Dos, instrucción regular. Nosotros podemos llamarle a eso disciplina formativa o instructiva. Hay una instrucción regular. Y en tercer lugar, el deber paterno incluye la disciplina correctiva. Tres, ¿verdad? Ejemplo piadoso, instrucción regular y la disciplina correctiva. Ahora, ¿de qué se trata el ejemplo piadoso? Cuando nosotros hablamos del ejemplo piadoso, podemos decir que de nada será más poderoso para bien o para mal en la crianza de nuestros hijos que la conducta que nosotros modelemos ante ellos. Tenemos la famosa frase, los hechos hablan más que 1000 palabras. El ejemplo es una instrucción mucho más contundente para nuestros hijos. A veces a veces no. En el desarrollo de nuestros hijos hay una etapa donde ellos no entienden lo que nosotros decimos con palabras, pero entienden muy bien lo que nosotros hacemos y crecen viendo ese ejemplo. Usted pudiese enseñar en su momento que la ira es pecado, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios y dura 2 horas sentados con sus hijos. Puede enseñarle que el enojo habita en el corazón de los necios. Y no obstante, si ellos le ven a usted airarse con frecuencia, muy probablemente terminarán siendo hijos iracundos. Ellos son el reflejo de lo que ven. La expresión común es que son como una esponja. Una esponja, ¿verdad? Que agarran todo eso. Por eso es que nosotros decimos que el ejemplo paterno es el instrumento más poderoso que tenemos para formar el carácter de nuestros hijos. ¿Cuál es el instrumento más poderoso que tenemos para formar el carácter de nuestros hijos? El ejemplo. El ejemplo. Si sus hijos nunca lo ven leyendo la Biblia, o no lo ven orando, o no lo escuchan, si sus hijos no lo ven procurando hacer el bien, arrepintiéndose de sus propios pecados, si sus hijos no ven que usted está aprovechando la disciplina de Dios en usted, si sus hijos no ven que usted está tratando de manera adecuada a su cónyuge, no espere que entre los hermanos, sus hijos, entre ellos, se traten bien, ¿verdad? Si sus hijos no ven que hay en usted un amor por lo que es de Dios, ¿sabe qué van a aprender ellos? Un desapego a las cosas que son de Dios. Si sus hijos no ven que es importante los medios de gracia, no van a ejecutarlos. En su ADN no se va a plasmar el hecho de que necesitan cultivar y preservar su fe a través de los medios de gracia. Si sus hijos no ven que las cuestiones congregacionales son tan importantes como para ordenar tu vida en torno a ellas, entonces no lo van a aprender.
Van a aprender que el trabajo es muy importante y por lo cual tu vida se prepara en torno a ello, pero no que las cosas de Dios son importantes para preparar tu vida en torno a ellos. Como decía alguien, no me acuerdo bien, en la conferencia en Medellín, creo que fue Noé Acosta. Él decía, lo dijo de esta manera, la mejor manera de odiar a tus hijos y enviarlos al infierno es descuidando los medios de gracia en él, es no predicándoles. La mejor manera de enviarlos al infierno es mostrando un desapego por las cosas de Dios en tu propia alma. A mí me impactó porque yo sabía que eso es, o era en lo que termina cuando uno descuida la instrucción con nuestros hijos. Pero hacerme entender que yo estaba promoviendo el infierno en sus vidas cuando no los acercaba a Dios con mi ejemplo, me aterró. Me aterró. Dirigirlos al infierno cuando Deuteronomio nos enseñó, guíalos todos los días a amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Por eso el ejemplo es algo muy importante. De allí que esperemos que los miembros de nuestra iglesia local sean un ejemplo para sus hijos y no un estorbo para ellos. Otro elemento importante dentro de lo que tiene que ver con la instrucción o nuestra paternidad, según las Escrituras, es la instrucción religiosa. Los padres en este sentido somos los responsables de instruir consciente y constantemente y consistentemente también a nuestros hijos en la palabra de Dios. Es mi responsabilidad. Yo sé que algunos anhelamos las escuelas dominicales para los pequeños, cosa que yo creo que puede ser muy oportuna, puede ser buena, siempre y cuando eso no sustituya la responsabilidad de los padres de instruir a los hijos. Yo sé que algunos han deseado tener una escuela dominical, por ejemplo, en nuestra iglesia local, y otros se han ido buscando dónde encontrar una escuela dominical. Bueno, lamentamos que se vayan, lamentamos que nosotros en este punto no podamos tener una escuela dominical, pero algo que hemos aprendido a atesorar es cómo la Biblia manda a los padres a que deban instruir o que instruyan consciente, constante y consistentemente a sus hijos. La responsabilidad primaria de instruir a los niños en la fe no es de la iglesia, es de los padres. Escúchame, es de los padres. La iglesia te da herramientas, la iglesia te instruye, la iglesia te da luces, la iglesia te capacita, la iglesia puede acompañarte en ese proceso con una escuela dominical. Pero la responsabilidad principal es tuya, papá, mamá. No es del pastor. El pastor tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos. Por eso es que Efesios 4 se aplica también para esto. Dios dio dones a la iglesia para que ellos equiparan a la iglesia y luego de que la iglesia estuviese equipada, llevasen a cabo la obra del ministerio. Eso quiere decir la obra del ministerio en la iglesia local, que comienza por las familias de la iglesia local. Por eso es que en estas clases de discipulado inicial le recordamos eso a aquellos que profesan a Cristo, porque es Cristo quien nos enseña esto.